Bueno, entonces la clase de hoy, perdón, la vamos a comenzar volviendo un poquito atrás a lo que son los inicios de la explicación para explicar lo que es obrar moralmente y que así les quede claro de qué estamos hablando cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral y cuando hablamos de actuar. Obrar es actuar, ¿no? Actuar moralmente. Tomar una decisión y llevarla a cabo y hacer algo. Simplemente eso. El ejemplo que ponía Alicia el otro día que me preguntaba, entonces salir, fijaros, eso es un actuar, eso es un obrar, ya estás haciendo algo, no estás obrando, estás actuando. Salir entonces para Epicuro o no salir en esta situación, salir de casa, ¿no? Romper el aislamiento, el enclaustramiento, qué significaría, etcétera. Bueno, pues eso ya es actuar, obrar. Cuando ese obrar es moral y cuando no tiene nada que ver con la moralidad, ¿vale? Vale, perfecto. Lo dejamos ahí, Nayara. Y cuando lleguemos al tema, eso tiene que ver, Nayara, estoy mirando el chat, miradlo vosotros lo que pregunta Nayara, que yo sé que es el problema que a ustedes les crea este concepto, el concepto de necesidad. Lo que ella está diciendo aquí, ¿vale? Cuando dicen los apuntes que se dedique los fines que queremos por naturaleza no pueden ser morales, es porque son fines que nosotros queremos necesariamente. Por eso les decía que tenía que explicar, yo sé que tengo, esto ya sí es más complejo técnicamente para ustedes, aunque realmente no es, una vez que te das cuenta, no es complejo, ¿no? Pero, pero esto aquí no tiene mayor dificultad. Nos vamos entonces, perdonar, a la primera diapo, que era donde vamos a tener este tema de aquí, que es la ética como reflexión sobre la acción moral. Para esto lo dejamos de lado, lo de la ética primero, y vamos a centrarnos en lo que les preocupa, que es definir acción moral, ¿vale? ¿Qué es una acción moral? ¿Qué es un obrar moral? ¿No? Recuerden que estamos en el ámbito de la filosofía práctica y la filosofía práctica lo que hace es hablar desde diferentes perspectivas de la acción moral. La praxis en griego, praxis quiere decir acción, ¿vale? Eh, entonces, no estamos hablando de eh, saber, ¿no? de un tipo de saberes, digamos, teóricos, como puede ser el saber de la física, imaginaros, como puede ser el saber de la biología, como puede ser el saber de las matemáticas, que son saberes que no afectan al obrar en el sentido de que no te dan mandatos, ¿no? Las leyes de la física, por ejemplo, son leyes, estoy ya adelantándome a lo que vamos a hablar, para que así poderlo ligar todo junto, las dos grandes cuestiones sobre las que tienen problemas. Las leyes de la física son leyes naturales, no se pueden modificar, entonces tú lo único que puedes hacer sobre eso en el ámbito de la razón, digamos, en el ámbito de la filosofía teórica, es saber, es a lo que se dedica la filosofía teórica, es a saber, ¿no? Y punto, y es a lo que se dedican los saberes teóricos, pues a saber cosas, nada más, no a intentar entrar en el ámbito del hacer. Que después nosotros usemos tecnologías y cosas para aplicar esos saberes y hacer cositas, inventar ratoncillos y todo lo demás, eso es diferente porque no estamos hablando de praxis como praxis moral, que es lo que le tengo que explicar y que es lo que no entienden. Entonces las leyes de la física, las leyes de la biología, ¿vale? Etcétera, los principios de la química
son saberes que tú te dedicas a conocer, pero que realmente no puedes modificar. Tú, por mucho que conozcas un principio de la física, yo qué sé, el principio de inercia, el primero de la física newtoniana, te dedicas a conocerlo y como lo conoces, pues le sacas provecho a las cosas que pasan, etcétera, después en el mundo, ¿no? Entonces sabes que si le das un cierto impulso a este lápiz sobre una superficie, luego de que deje de tocarlo, va a seguir pues desplazándose un poquito y tal, pero realmente la ley está ahí. El saber te da el poder de incidir en el mundo físico o en el mundo biológico, que es lo que se está intentando hacer ahora en nuestros laboratorios con nuestros equipos de investigación. Se está intentando hacer aquí mismo, ¿no? Yo lo sé, gente que ha venido a dar clases, a dar conferencias como Mar Losa, como María José Alonso, que iba el 18 de marzo, iba a dar una conferencia en el instituto, como Ángel Carracedo, que iba a dar una conferencia ahora también, y todo esto no ha podido ser, ¿vale? Están investigando sobre el coronavirus, ¿no? Y están intentando saber para qué, para aplicar ese saber, ¿no? En el mundo, ¿vale? Igual que yo aplico el saber de que si quiero romper el lápiz tengo que ejercer tal fuerza y en tal punto lo más normal es que lo ejerza en el medio, ¿vale? Porque ahí va a estar un punto mucho más débil que si intento ejercerlo aquí, ¿vale? Y claro que hago cosas en el mundo, obviamente, pero no estamos hablando de la acción moral. Bueno, eso para que les quede claro de que vamos a tener que diferenciar el hacer cosas en el mundo, ¿no? La acción moral, fijaros, es un acto ejecutado obedeciendo o no, y aquí tenéis la diferencia, obedeciendo a leyes morales. Leyes morales, no leyes físicas, leyes morales. Lo que pasa es que a veces se juntan las dos cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que saber. Imaginaros que yo, así, sin más, este es mi lápiz, estoy aquí y ejerzo esa presión y voy y lo rompo, ¿vale? Pum. Pero imaginaros que la cosa es diferente. Y entonces yo, por ejemplo, Nayara, por ejemplo, que es una de las últimas que sale ahí, tú tienes este único lápiz, ¿vale? Ya estaría mal que lo hiciera aunque no fuera tu único lápiz. Pero tú tienes este único lápiz para escribir, para poder hacer tus ejercicios, para poder estudiar. Yo lo sé, yo sé que es el único lápiz que tienes, sé que no puedes comprarte otro, sé que no puedes acceder a otro, ¿vale? Y lo que hago es tomar la decisión, ¿vale?, de romperlo. Obviamente yo estoy utilizando una ley de la física, ¿no? Pero la ley que estoy utilizando para romper el lápiz, esa sería la ley de la física, ¿no? No es la única ley eh, que sigo para ejecutar este acto. Yo estoy actuando moralmente y estoy actuando mal. Yo creo que está claro. Estoy actuando mal según las leyes morales mías, por ejemplo, que las leyes morales mías me dicen no le hagas daño a otro. Y podría utilizar otra ley moral, ¿no? Pero no le hagas daño a otro. Y desde luego yo a ti te hago daño, que quieres estudiar, si el único lápiz que tienes es este, ¿vale? No puedes comprarte otro. Y yo, por simple maldad, ¿vale? Solo por hacerte daño, nada más, voy y utilizo ese saber que tengo, ¿no? El saber de que es el único lápiz que tienes, el saber que no puedes comprarte otro, fíjate, y el saber de la física que me dice haz presión en el medio y rómpelo. Entonces, acabo de actuar, pero no solo actuaron mis manos, actuó mi voluntad con un objetivo que fue un objetivo guiado hacia incumplir una ley moral. En este caso fue incumplir una ley moral. ¿Vale?
Vamos a imaginar que yo sé eso, que tú solo tienes este lápiz. Nos ponemos en un segundo supuesto. Yo sé que solo tienes este lápiz, entonces sé que solo tienes este lápiz y lo que hago es decirte, Nayara, tengo varios lápices en casa que no estoy utilizando porque yo utilizo portaminas y te traje este por si te gusta. Yo estaría actuando según una ley moral, ¿vale? ¿Y cómo haría? Yo creo que estaría actuando según una ley moral y estaría actuando bien moralmente. En este caso estaría actuando inmoralmente. Es lo que a veces nos puede llevar a confusión, ¿no? Que utilizamos la misma palabra para leyes morales y luego dentro de las leyes morales lo moral sería aquello que se ajusta a la moralidad y lo inmoral sería aquello que va en contra de las leyes morales, ¿no? Pero sería lo bueno, lo malo, la idea es esa simplemente. No os dejéis liar porque son simplemente distintos usos de la palabra y hay que ponerlos en contexto, como cuando somos banco. Banco de ir al banco a sacar dinero, banco de peces, banco de sentarnos, ¿no? Entonces, cuando yo voy y te llevo este lápiz, Nayara, yo creo que estoy actuando según el principio de si puedes hacerle bien a alguien, hazlo, ¿vale? Creo que estoy actuando moralmente, ¿sí? Según una ley moral y estoy actuando bien. ¿Entendisteis lo que es una acción moral? Porque si entendisteis cuál es una acción moral, ¿vale? Que tiene que ver con las leyes morales, ya sea para cumplirlas o para incumplirlas, ¿vale? Tras incumplirlas, cumplirlas, dándote el lápiz, Nayara. Si entendisteis eso y solo era eso lo que queríais saber, no necesito decirles cuáles son las condiciones, esas condiciones que sí son condiciones objetivas, ¿no? Para que sea una acción moral, que era un poco lo que Carmen me pedía, que cuáles serían las condiciones objetivas. Eso es lo que entiendo yo. Según lo que ella me dice, yo tendría que explicar, o sea, más o menos de una forma objetiva, y yo entiendo que explicar más o menos de una forma objetiva, aparte de lo que he intentado aquí con este simple ejemplo de lápices, ¿no? Sería pues explicar un poquito mejor lo de las condiciones, ¿vale? Para que sea una acción moral. Espero unos segunditos. Parece que sí que ya quedó claro. Me decís, como sabemos que hay retardo, me decís si necesitáis que os explique algo de las condiciones para que sea una acción moral. Pero veis que el núcleo fundamental es que sea obedeciendo una ley moral. Vale. Lo otro son, digamos, que las condiciones sin las cuales no podría nunca darse que sea una ley moral. Claro, si te doy el lápiz es una acción moral y si te lo rompo, moralmente buena. Y si te lo rompo también es moral, en el sentido es del ámbito de la moral, pero moralmente mala. ¿Vale? Lo que pasa es que todo se engloba dentro de lo que es el ámbito de la moralidad. Después vamos y lo calificamos, ¿no? Moral, inmoral. Lo que pasa es que moralmente buena, normalmente nosotros decimos moral, ¿vale? En filosofía especificamos, precisamente para que no haya esta confusión, ¿no? A veces en la lengua cotidiana no lo especificamos, ¿no? Y decimos esta persona es de una moralidad intachable. Bueno, eso habría que, lo que queremos decir es que tiene una buena, que cumple las leyes morales. Moralidad, en el ámbito de la moralidad estoy yo también cuando estoy rompiendo cosas y cuando estoy haciendo cosas malas. ¿Vale? Hay otro ámbito, que era lo que yo intentaba explicarles, que es el ámbito donde suceden cosas que no tienen nada que ver con la moral, en el sentido de que no afectan a las cuestiones morales para nada. Porque nosotros tenemos muchos ámbitos de la vida. Y en este caso no sería una cuestión moral o que se ajusta a la moral, ni inmoral, sino que sería amoral. O sea, no tiene nada que ver con la moral. Por ejemplo, que yo esté ahora con el lápiz en la mano, simplemente así, es mío, ahora es mío, ya no es tuyo, Nayara, es mío, y acabo de cogerlo, pues no sé, por nada,
nada, esto que acabo de hacer ahora, estoy haciendo muchas cosas, quiero decir, me llevo la mano a la boca, ¿ves? Hago esto, estoy haciendo muchas cosas, estoy actuando, estoy haciendo muchas cosas. No tiene nada que ver con la moral, porque no estoy ni cumpliendo ni incumpliendo nada que tenga que ver con las leyes morales. Muchísimas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, mucho de nuestro actuar, eh, sí, lastimar a una persona, nosotros entendemos que es en general inmoral. Carmen me pregunta en el chat si con respecto a las condiciones de libertad y a tener que hacer esos actos para que sean morales, ¿no? Voluntariamente, si estás obligado a hacer algo, ¿tus actos serían inmorales? No, no serían morales. Nosotros no podríamos juzgarlos como actos morales, porque realmente los estarías haciendo necesariamente y no habría libertad. No tendrías libertad, no tendrías opción para elegir. Cuando no hay opción, cuando no hay elección, que eso es lo que vamos a trabajar en Kant, cuando no hay elección, cuando no hay opción, eh, no hay libertad, no hay voluntariedad, por lo tanto, realmente no puedes elegir o no puedes ser consciente de lo que va a suceder. O sea, no es que tú no quieras ser consciente, que te hagas la loca y es todo lo demás. Entonces ahí no estás actuando moralmente porque realmente ni moral, o sea, ni bien ni mal, no estás actuando dentro del ámbito de la moral. Porque tu acto no sería ejecutado obedeciendo o no a leyes morales, sino obedeciendo a otras cuestiones o en este caso de lo que tú me estás preguntando, de la necesidad, de la libertad, de la voluntariedad, a necesidades, ¿no? A necesidades absolutas, ¿no? Es un tema muy debatible, pero grosso modo la contestación es esa. Por eso yo les ponía el ejemplo el otro día de un niño de 2 años. Un niño de 2 años no se entiende que obre moralmente, porque sus actos no son libres, quiero decir, realmente no tiene voluntad ni conciencia de los efectos. Lo ponemos, yo que sé, con un animal, tampoco. No puede. Una persona que está con un ataque psicótico, por ejemplo, no puede. No puedes, realmente no puede estar actuando moralmente. Ni bien ni mal, quiero decir. Sería una acción moral. No es posible. No es posible porque su acción no es realizada con libertad, ¿vale? No puede elegir. Su acción no es realizada voluntariamente ni con conciencia de los efectos, de las intenciones de sus acciones, ¿no? Porque no tiene control. Cuando no hay control, eh, cuando no hay control, no es que a ti no te preocupe que haya control, que te haga ser loco, que todo lo demás, ¿no? Cuando no hay control, no hay voluntad, no hay libertad. Ya está. Entonces estamos en un ámbito distinto. Nosotros no podemos decir que eso realmente sea una acción moral. Eso no quiere decir que después no tenga, por ejemplo, consecuencias legales, etcétera, ¿no? Porque tú de cualquier manera puedes haber infligido un daño a otro, ¿no? Tú o tus responsables o las personas que sean responsables de ti. Pero el ámbito legal es un ámbito distinto al ámbito moral, aunque sean ámbitos que estén conectados. ¿Vale? Si les parece bien y no tienen más preguntas sobre esto, paso aquí a Kant, que si recuerdan lo que tengo aquí apuntado, Carmen me decía que la siguiente pregunta que ella tenía quería saber por qué Kant para determinar nuestra voluntad y escoger nuestros actos, ¿vale? Porque para Kant determinar nuestra voluntad y escoger nuestros actos, que ya veis que os lo acabo de explicar,
a eso venía que alargase un poquito la explicación al principio, ¿no? Es obrar moralmente, porque Kant se va a centrar en eso fundamentalmente. Ahora lo retomo al explicarlo, mientras que en los anteriores, ahora voy a volver un poquito para atrás, van a ver que ellos no se fijan en eso para filosofar sobre la moralidad. La cuestión es una cuestión de enfoque. ¿Qué estrategia estás utilizando tú para construir una filosofía moral? ¿No? O sea, ¿qué enfoque estás utilizando para construir una filosofía moral? ¿En qué te fijas? Kant se fija en esto, en la determinación de la voluntad, ¿vale? Y esa fue su gran revolución. Hasta el siglo XVIII, con él, nadie se había fijado en esto, nadie. Para fundar, para construir su moral, ¿vale? En cambio, vuelvo para la diapositiva, si nosotros nos venimos para aquí a lo que es el eudemonismo y en concreto esas formas de eudemonismo que son el hedonismo de Epicuro, el epicureísmo o el utilitarismo de John Stuart Mill, ¿vale? Lo que tenemos aquí, que son formas de eudemonismo al fin y al cabo, ellos fijan su foco, estas tres personas fijan su foco no en la forma de determinación de la voluntad, sí que les interesa porque obviamente ellos tienen en cuenta cómo elegimos nosotros, si elegimos los medios más adecuados, fijaros la razón calculadora, aquí la razón calculadora, bueno, en el caso del hedonismo antiguo es una razón calculadora aplicada a la cuestión individual, en el caso del hedonismo moderno aplicada a la cuestión de ya una elección social más amplia. Por lo tanto, sí que les interesa porque es básico para la acción moral el, el elegir, ¿no? Y el elegir libremente, etc. Pero la cuestión está en dónde pones tú el foco. Y ellos estaban poniendo el foco en el contenido, ¿no? El contenido era la felicidad. Había un contenido, había algo que perseguir y lo importante era, lo primero era fijar en lo que teníamos que perseguir y luego la determinación de la voluntad teniendo en cuenta lo que estábamos persiguiendo, ¿no? Pero lo primero era fijar ese fin que tiene un contenido. Me interesa que se queden con esta idea de que tiene un contenido, ¿vale? Porque se van a llamar éticas con contenido, éticas de máximos, porque te están poniendo topes máximos, conseguir la felicidad, eso es muy top, ¿no? Y con contenidos, o sea, esa finalidad tiene un contenido. Y el contenido cada uno lo va fijando. Bueno, es la felicidad, pero la felicidad es igual a placer. Un tipo de placer, otro tipo de placer, es trascendente, está con Dios, no, es inmanente, es en este mundo. Y bueno, ahí empiezan todas las discusiones. Kant hace un giro ahí, ¿vale? Hace un giro y nos dice que sí, que hay fines morales, pero, acordaros, yo decía sí que hay fines, ¿no? O sea, hay un objetivo, obviamente. Pero esos fines no pueden ser medios, acordaros, os decía eso, ni pueden ser, o sea, siempre tienen que ser fines últimos, ya vamos a ver qué puede ser eso, y no pueden ser fines naturales. Y lo de naturales viene a que el ámbito de la naturaleza, como yo les intenté explicar antes, el ámbito de la naturaleza es un ámbito en el que todo sucede necesariamente. O sea, no puede no suceder así. Vosotros diréis, ¿cómo que no? ¿Puede llover o no llover? ¿Puede romperse o no romperse? No, o sea, sí, ya sé lo que estáis diciendo, que puede llover o no llover. Pero dadas la situación, dadas digamos, las condiciones, llueve. Eh, Fue lo que les dije, no sé si lo recuerdan, Kant era un gran admirador de Newton. Él pensó que con la física newtoniana ya estaba todo dicho respecto a lo que era, digamos, el andamiaje conceptual para comprender el universo. Nadie se imaginaba en ese momento que las cosas, los paradigmas iban a cambiar a la hora de tratar lo micro, ¿no?
lo subatómico, ni lo macro, ya a grandísimas distancias con Einstein y todo lo demás, y la teoría de la relatividad, lo micro, sabéis que se trata con teoría de la probabilidad. O sea, eso era inimaginable. Estamos en el siglo XVIII, por favor, y vosotros mismos ni siquiera, no creo realmente que entendáis ni siquiera de qué estoy hablando con la probabilidad y dónde pueden estar los electrones y el principio de Heisenberg y todo lo demás, ni yo lo entiendo gran cosa también, bueno, gran cosa los titulares, no digamos, ya, eh, realmente las formulaciones, las matemáticas ni hablar, ¿no? Sino las formulaciones mínimas, ¿no? De los principios. Ni tampoco a nivel macro, ¿no? Donde entramos en todas esas paradojas que a veces crea la relatividad, etcétera. No. Él está hablando de las cosas tan simples como esas que yo les estoy diciendo, ¿no? Que, a ver, si yo pongo algo que es más pesado, yo tengo este Kleenex, si yo pongo algo que es más pesado sobre el Kleenex, se va a doblar necesariamente. Necesariamente se va a doblar. ¿Lo veis, no? Una y otra vez. En cambio, si yo pongo el Kleenex, arriba no se dobla el lápiz. Y esto tiene una explicación física, ¿vale? Que yo que sé cuál es ahora, no sé, el peso y la tensión y lo que sea, ¿vale? Pero fijaros a nivel moral, los fines a nivel moral, y nosotros, perdón, somos naturaleza. O sea, este dedo se dobla, ¿vale? Cuando yo hago suficiente presión sobre él, mirarlo una y otra vez. ¿Ves? Una y otra vez. Somos seres naturales también. Pertenecemos al mundo físico, ¿vale? Al mundo biológico, etc. Por lo tanto, somos seres que estamos sometidos a el determinismo, a la necesidad de las leyes naturales, a todas las leyes de la física de Newton, por ejemplo, y a todas las leyes que se han descubierto con posterioridad, en química, en biología, etc. Ese es el ámbito de la necesidad. Cuando hablamos de lo que sucede en la naturaleza, hablamos de que lo que sucede necesariamente. No hay lugar para la libertad en la naturaleza. O sea, esto no se comporta libremente, no dice, me voy a doblar porque me da la gana, ahora no me da la gana y no lo doblo. Elijo no doblarme, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo me puedo, eh, lo que pasó en la primera clase, yo elegí cortar la emisión. Y lo que estaba sucediendo en el ordenador era el ámbito de la necesidad, en el sentido que iban apareciendo cosas porque iban dando órdenes con teclado, ¿vale? Y ya está. Entonces se iban dando órdenes con el teclado, iban tecleando, hola Hugo. Sí, estamos haciendo un repaso de lo que me pidieron que aclarara, no empecé a decir nada nuevo. Mm, tocaban teclado, se mandaban unas señales, que ya sabéis que es en un sistema binario, se manda todo, a través de internet y llega hasta mi ordenador. Nadie decide más que cada persona escribir lo que quiso escribir y yo ante eso decidí cortar la comunicación. Entonces ahí sí hay libertad. Pero en lo otro, en lo que sale en el ordenador, ¿entendéis? Una vez que se escribió y que está llegando a mí, eso es el ámbito de la necesidad, el ámbito de la naturaleza, de lo natural, ¿vale? De lo físico. Naturaleza viene de la palabra, es el equivalente a la palabra physis en griego, de ahí viene la palabra física, y vosotros sabéis que, bueno, por ejemplo, lo que estoy poniendo ahora, o el ejemplo que utilicé del lápiz, o porque esto se dobla cuando yo hago presión, son cosas que se explican por leyes de la física, ¿vale? Lo mismo
toda la base, ¿no? de cómo funcionan los ordenadores. Se explican según la física, está clarísimo, ¿no? Entonces, no sé si entienden ahora el problema de la naturaleza, de que los fines que son naturales, ¿no? Por ejemplo, los fines como los que decía Aristóteles o decían cualquiera, y además lo utilizaban como esto es bueno porque es un fin natural, ¿no? Esto es bueno, es un fin natural, esto es fetén, garantía, ¿no? De que la cosa va bien. Pues al contrario, eso está mal, ¿no? Está mal, perdón, está mal para fundar una moralidad, perdón. Es solo para eso. Estamos hablando en que estamos fundamentando una buena forma de hacer filosofía moral, ¿vale? Entonces, lo que dice es que nosotros no podemos hacer, como decían, por ejemplo, lo explicamos en la diapo anterior, los eudemonistas, los hedonistas, etcétera, ¿no? Que, a ver, el fin natural del ser humano es ser feliz y por eso, en eso, precisamente, vamos a fundar o vamos a fundamentar la moral. No. Los fines morales, tienen que prestar atención a las palabras. Los fines morales tienen dos condiciones. Una, son finales, no pueden ser medios, intermedios, ¿vale? Primera condición. Y no pueden ser fines naturales. Lo de ser intermedios yo creo que lo entienden, son fines últimos, ¿vale? No pueden servir para otra cosa, tienen que ser fines en sí mismos. Y en segundo lugar, ¿vale? No pueden ser fines instrumentales, algo que sirva para algo, sino que tienen que ser fines en sí mismos, valiosos por sí mismos. Y en segundo lugar, no pueden ser fines naturales. ¿Por qué? Porque si son fines naturales, nosotros entendemos, por ejemplo, a ver, lo decíamos clarísimamente, vuelvo para atrás para que lo relacionen en los apuntes y pongan al lado, como decía, por ejemplo, el eudemonismo aristotélico, que en el fin último del fin último del ser humano es llegar a ser feliz, y el hedonismo, solo que para el hedonismo se conseguía la felicidad obteniendo placer y huyendo del dolor. Eso no vale para Kant como fin moral, porque la naturaleza, por lo tanto los fines naturales, ¿vale? Porque la naturaleza es el reino de la necesidad. Y si hay necesidad, las cosas se hacen como obligatoriamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay libertad, no hay una realización voluntaria de lo que se está haciendo y con conciencia, y por supuesto no hay intención, no hay real intención, al no haber ni libertad, ni voluntariedad, ni voluntad, porque tú lo haces porque es para lo que estás programado naturalmente. Estás programado para buscar la felicidad. Entonces ahí no hay ninguna moralidad. No es un fin moral, es un fin natural. Y el fin natural, pues es necesario, pues se da necesariamente, a ti no te queda otra más que desear eso, no tienes libertad para perseguir otra cosa más que eso. Tu propia naturaleza te manda perseguir eso, entonces no hay libertad. ¿Vale? ¿Lo entendisteis ahora? Vamos a ver, frente a esto, qué es lo que él propone. Propone como fines morales. Y es en lo que consiste su revolución, ¿no? Precisamente. Él dice, todo lo anterior no sirve porque estaba basado de una manera o de otra con variantes, etcétera, como pasa con la música, quiero decir. Sabéis que dentro del pop hay diferentes tipos de pop y después dentro de los diferentes tipos de pop hay diferentes tipos de grupos y los grupos cantan distintas canciones, si no estaríamos siempre oyendo lo mismo.
Lo mismo pasa con los filósofos y las filósofas actualmente, ¿no? Aunque hubo alguna antigua, en la antigüedad, eh, mm, tienen, digamos, pertenecen a determinadas corrientes y después presentan variantes, ¿no? De esas corrientes van eligiendo diferentes cosas dentro de la variante. Todo lo hecho hasta ese momento, antes de Kant. Estoy dando tiempo a que me contesten a ver si puedo seguir o si necesitan alguna aclaración más sobre esa relación entre fines naturales que no podemos elegir porque estamos en el reino de la necesidad y que por tanto no pueden ser fines morales. Todo lo anterior va metido en el mismo saco, porque en el mismo gran, digamos, saco, en la misma gran categoría que nosotros hoy llamamos para estudiarlos morales con contenido, porque nos resulta más fácil clasificarlos de esa manera. Morales con contenido y la moral kantiana y las morales que siguen a las kantianas serían morales de mínimos y morales, digamos, formales, ¿no? Donde no nos dicen qué fin concreto, con contenido, quiero decir, debemos perseguir, sino cómo debemos determinar nuestra voluntad, ¿no? O sea, qué es una buena voluntad, qué es lo único bueno que hay en el mundo, ¿vale? Una voluntad bien determinada. Nada más. Por eso decimos que la ética kantiana no está enfocada en contenidos, ¿no? en ese tipo de cosas, sino está enfocada en la voluntad y en la determinación de la voluntad. Bueno, entiendo que ya pasaron los 10 segundos de retorno, ¿vale? Y que puedo seguir. Kant lo que va a hacer es decir que aparte de esas leyes naturales, de esos mandatos de la naturaleza, ¿vale? Que ya sabéis que mandan necesariamente, hay mandatos, deberes que nosotros debemos obedecer, fijaros, deberíamos obedecer. Los de la naturaleza no nos queda más remedio, ¿no? O sea, lo haremos bien, lo haremos mal, pero, o sea, buscaremos bien o mal la felicidad, de ahí esos consejos que nos daban los anteriores filósofos. Nosotros debemos obedecer porque actuar de otra manera, fijaros qué interesante, sería inhumano. No sería propio de humanos, sería propio de seres que solo se rigen por la naturaleza como otros animales, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, los vegetales, no sé, o las piedras, no sé. Y esto sería algo indigno. Este concepto de dignidad, de humanidad, es importantísimo para Kant porque Kant es un ilustrado, ¿vale? La libertad y la dignidad van a consistir, en querer tener, fijaros lo que estoy diciendo, querer tener la voluntad de cumplir nuestras propias leyes. Eso va a ser la libertad. Y precisamente porque somos libres, vamos a ser dignos y vamos a ser dignos porque somos libres. ¿Y cuándo seremos libres y dignos? Visteis que es un ida y vuelta, ¿no? ¿Cuándo realmente nosotros vamos a ser libres? Que era lo que yo les preguntaba el otro día. ¿Ustedes creen que ser libre es hacer lo que te dé la gana, cuando te vengan ganas, con lo que te den ganas, etcétera? No, para mí fue muy importante. Yo dije, qué manera tan interesante de definir la libertad que tiene Kant, ¿no? Es obedecer a las reglas que tú mismo te das, pero a las reglas, no a los caprichos, a las reglas, y ya vamos a ver, ahora les voy a explicar un poquito de dónde emergen esas reglas. Esas reglas surgen de la propia racionalidad y por lo tanto no son unas reglas que solo valen para ti, porque la racionalidad es algo compartido por todos nosotros. O sea, esas reglas tienen que valer
para todos los seres racionales. No es adecuado, pero para que ustedes lo entiendan, porque ven que no vamos a profundizar más sobre eso, exceptuando esas dos frases que nos faltan. Lo que más se acerca para que ustedes puedan comprender lo que Kant está diciendo, lo que más se acerca, aunque no es adecuado, yo no lo considero adecuado, pero para esto, ya que no estamos en clase y no podemos ahora charlar de una manera fluida porque el chat no lo permite, una cierta interacción, pero no demasiada fluidez, se parece bastante a lo que se llama la regla de oro, ¿no? de la ética, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Eso implica, ese es el enunciado fácil, ¿no? Que lo puede entender cualquiera, ¿no? Un enunciado que sirve para que lo entiendan los niños. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica universalidad. Implica que si no vale para ti, no vale para nadie. ¿Vale? Y precisamente si no vale para nadie, si es universal, adquiere el carácter de ley, ¿no? Las leyes precisamente lo que son dan un carácter de objetividad, de universalidad, en el sentido de que son universales porque se cumplen para todo el universo de discurso, o sea, para todo lo que tiene que ver respecto a lo que manda la ley, ¿no? Vosotros sabéis que hay diferentes leyes respecto a diferentes cuestiones. Obviamente, la ley de tráfico manda para tráfico. A ver, no alucinemos, ¿no? La ley de tráfico no manda para cuestiones, digamos, sanitarias de producción de comida. Ya está, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de nuestras propias leyes, estamos hablando de nuestras propias leyes morales, o sea, de determinación de voluntad respecto a los problemas morales. Bien. Por lo tanto, resumiendo, fijaros, es querer tener la voluntad, no tener la voluntad, sino querer tener la voluntad de cumplir nuestras propias leyes con eso que yo les acabo de decir, de que son leyes, no son caprichos, no son rautadas, no son cosas que te dan por ahí, como la canción esta mexicana y lo que yo digo es ley y todo lo demás. No, no es eso en absoluto. Voluntad, querer, o sea, ¿qué es voluntad? Es tener la voluntad de tener la voluntad de cumplir nuestras propias leyes, ¿vale? Realmente estos mandatos, deberes, en Kant, después si queréis me preguntáis esto, porque yo sé que puede ser un poquito enrevesado, fijaros, y que es lo que nos hace precisamente, es el único ámbito en el que somos libres, ¿vale? Son incondicionados, no están condicionados a nuestra naturaleza, no están condicionados a lo que sucede en el mundo físico, o sea que precisamente el hecho de que nosotros seamos racionales y que exista un ámbito de libertad y dignidad donde nosotros queramos tener la voluntad de cumplir nuestras propias leyes y no las leyes únicamente de la naturaleza, ¿vale? Donde, por ejemplo, mi cuerpo me esté pidiendo pegarle un sopapo a alguien, pero yo, porque sé que no está bien eso. ¿Y por qué no está bien? Porque aplico lo que les acabo de decir. ¿Vale? Y vosotros podéis decir, pero se lo merece, también me lo merecería yo si estuviera haciendo lo mismo. Cuidado, hay que pensar bien, es una ley. Mintiendo. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos esas excepciones? Mirad que se convierte en ley, ¿eh? Es como si fuera una ley. O sea, tú tienes que actuar como si fuera una ley. ¿Qué pasa con las excepciones de mentir? Entonces se convertiría en ley, se podría mentir. No, cuidado, ¿vale? Cuidado. Él está queriendo decir lo que quiere decir. No, no empecéis a hacer excepciones porque no, si está diciendo ley es ley. ¿Vale? Y no se puede mentir, no se puede mentir. No, pero es que sí se puede. No, no.
O sea, se convierte en ley. En el momento en que tú haces algo, se convierte en ley. La ética kantiana es una ética muy heavy, muy dura, muy potente y que en ocasiones, si estuviéramos en clase, nosotros pondríamos algún ejemplo, si queréis lo ponemos para la próxima vez, ¿vale? Hoy yo creo que no, digo lo podríamos poner hoy, pero pienso que no, que es mejor que lo dijeran toda esta parte y después planteemos problemas prácticos, ¿no? Para ver las diferentes opciones. ¿Vale? Y cómo se podrían solucionar. O les puedo dejar yo como tarea para pensar un problema práctico y que me digan cómo se solucionaría según la ética aristotélica, según la ética eh, hedonista, ya sea la de Epicuro, ya sea la de Mill, y según la ética kantiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón que tengo esto aquí. Pues estos mandatos o deberes serían un mandato, vosotros sabéis, un deber es un imperativo, entonces Kant le llama imperativo categórico, hay solo un imperativo que nosotros debamos obedecer, que es un imperativo que surge precisamente de nuestra racionalidad compartida, por lo tanto surge de cualquier racionalidad, quiero decir, ¿no? Son incondicionados, o sea, esto quiere decir, fijaros, son fines morales en sí mismos, no son algo que esté en el medio para algo, son incondicionados, no son condiciones para conseguir otra cosa, son fines en sí mismos y es como tienen que ser los fines morales. No te prometen nada a cambio, no puedes esperar nada por cumplirlos. ¿Vale? Es la moralidad en Kant, la acción moral, lo que tiene es simplemente el concepto de deber como guía. Es mi deber. No hay para. Es porque es tu deber. Y tu deber es querer tener la voluntad de cumplir el imperativo categórico, ¿vale? Que lo que viene a decir es que actúes de tal manera como si la indicación que se le da a tu voluntad para actuar fuera constituirse a ser una ley universal. Por lo tanto, estamos en una ética de mínimos, ¿vale? De mínimos, fijaros que no se da, nunca se te dice quiere esto, quiere lo otro, quiere ser feliz, quiere el placer, se te da la forma de actuar. Si tú le preguntases a Kant, por ejemplo, pues yo para educar a mi hijo tengo que pegarle. Kant nunca te diría sí o no. Jamás te contestaría con el imperativo categórico. Te diría, actúa de tal manera como si eres tú quien tiene que interpretar si tu acción cumple esos principios de moralidad o no. ¿Vale? Lo que vas a hacer da igual, lo podéis hacer con cualquier otra cosa, ¿eh? Salir fuera de casa, ¿vale? O sea, si yo salgo a hacer el bobo por ahí, eso es un actuar como si se fuera a constituir en una ley universal. O sea, que cualquiera puede salir. Está bien que se salga. Si está bien que tú salgas, está bien que se salga. Es lo que hay. Es una ética de mínimos, no te está fijando ninguna cosa impresionante como el fin ultimísimo de la felicidad y del placer y de la huida del dolor. Y es una ética deontológica. Deontológica es una nueva palabra que tenéis ahí, que es muy importante, ¿vale? Y que quiere decir que es una ética de deberes. Cuando se habla de la deontología médica, por ejemplo, se está hablando de los deberes que los médicos, por ejemplo, tienen como médicos. Y ese es hacer todo lo posible para salvar eh, a la gente. Y era un poco el problema que teníamos, que planteábamos al principio. Si ahora se va a tener que, si va a llegar un momento, veis que las últimas noticias es que se está hablando de repartir a la gente que está en las UCIs
de determinadas comunidades que ya están saturadas, repartirlos a las UCIs que no están saturadas, ¿no? Se va a tener que decidir a quién se le da respirador y a quién no. Bueno, ¿cómo hacemos con esos deberes? Porque luego eso hay que aplicarlo, ¿no? O sea, se lo das al primero que llega, se lo das al que tiene más probabilidades de sobrevivir, al más joven, al más viejo, no sé, ha muerto gente joven y ha sobrevivido gente mayor. Bueno, veis que ahora llega la cuestión de cómo nos hace irresoluble este problema Kant. Vais a ver, irresoluble desde el punto de vista de que no esperéis que os dé la solución, porque como nosotros, además del reino de la necesidad, veis que ya estoy terminando, pero es como vamos a clavar ya así ya la guindilla, ¿no? Somos libres y dignos precisamente porque tenemos esta posibilidad. Las personas somos absolutamente valiosas, somos fines en sí mismos, somos fines en nosotros mismos, somos fines morales las personas, dotadas de dignidad, no intercambiables por un precio, no tenemos precio, somos absolutamente valiosas. Por lo tanto, nunca podemos ser utilizadas como medio. No podemos elegir según la ética kantiana, elegir moralmente, quiero decir, elegir adecuadamente según la moral kantiana, comportarnos bien, a una persona más joven y con más probabilidades de sobrevivir para poner el respirador que a una persona anciana con menos probabilidades, porque entonces estamos utilizando a las personas como algo que tiene precio y la vida de la persona a la que decidimos no ponerle el respirador tiene menos precio que la vida de la persona a la que sí decidimos ponerle el respirador. La estamos tasando, la estamos cuantificando. Y lo que está dotado de dignidad y es valioso en sí mismo es incomparable con otra persona, es inconmensurable, no se puede medir su valor, porque es absolutamente valioso, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, la ética kantiana para estas situaciones límites es un clásico el presentar problemas, digamos, de paradojas irresolubles en la ética kantiana, ¿no? Que realmente, digamos, desde otros puntos de vista se podrían resolver. Si queréis podemos hablar de esto, o si no queréis veros envueltos en hablar precisamente de respiradores en esta situación, ¿no? Sí podemos hablar porque es un clásico de vidas, es un clásico, ¿no? Yo recuerdo y les dejo como ejercicio para la próxima clase, les dejo como ejercicio eso precisamente, que piensen cómo resolver pues algo que me habían planteado a mí en un curso que tuve, cómo resolveríamos un problema de este estilo, que no tenía que ver con respiradores, pero sí tenía que ver con salvar vidas, incluso la de uno mismo, ¿eh? Bueno, me dicen a ver si necesitan algo más. Yo creo que por hoy ya está, porque como sabéis que mi objetivo es trabajar textos y no acumular explicación teórica en demasía. Creo que con que entiendan esto hoy, ese cambio de rumbo que dio Kant y que va a ser seguido por estas éticas de aquí, las éticas procedimentales que son deontológicas, mirarlo, deontológicas, ¿vale?
Ese cambio de rumbo va a ser seguido por estas éticas de aquí, que vamos a explicar dos cosillas de estos dos señores, de Apple y de Habermas, para ya terminar ahí esa parte. Luego empezar a comentar textos. Ya, como ya hablamos el otro día, teníamos lo más razonable es cambiar el rumbo de todo esto. Ya compré un hardware para poder trabajar con ustedes mi escritura y que viera más o menos cómo es mi proceso a la hora de trabajar textos, cosa que no lograba con lo que tengo a mano. Compré algo, bueno, humilde, ¿no? Pero yo pienso que va a funcionar bien, por los reviews que vi está bien. Vale, entonces le dejo, si les parece bien, si entendieron lo que quise decir, les dejo la reflexión para el próximo día. La siguiente, la que nos hicieron aproximadamente, porque esto que les estoy diciendo fue en un curso que yo tuve hace 20 años, los cursos que tenemos de formación, ¿vale? Y al que, bueno, cuando son cursos de formación bien hechos, bien enfocados, vamos muy gustosamente la mayor parte del profesorado. En este caso era sobre ética precisamente, y uno de los apartados era hablar sobre los diferentes tipos de éticas, ¿no? Y cómo podían resolver los problemas de la acción moral, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando hasta ahora, si se fijan, es cómo ellos pensaron definir la acción moral y qué era actuar bien, qué era actuar mal, al fin y al cabo. Pero nosotros nos encontramos con estos problemas todos los días, ¿no? No por suerte con problemas límites, mucha gente sí, límite, perdón, pero bueno, como eso, como los médicos, etcétera, ¿no? Pero el problema más o menos que se nos planteó en aquel momento fue el siguiente, que si eso es un clásico, ¿no? De un naufragio. Bueno, pues estamos en un bote, una cantidad de X de personas, da igual, decimos 10, no importa, para que quede el número redondo, estamos 10 personas en el bote con un número X de comida, ¿vale? Y ese número X de comida, ya sabemos lo que va a suceder. Va a dar comida y de agua, ¿no? El problema mayor sabéis que es el agua. Pero bueno, no nos vamos a complicar demasiado. Da para tantos días, para tanta gente. Se empieza a ver que aquello no tiene solución, o sea que o morimos todos o morimos pocos. Problema, ¿cómo solucionamos esto? ¿Morimos todos? ¿Morimos menos? Que por lo menos sobreviva uno. Esa sería la primera decisión. Que estaría bien, que se muriesen todos, que se muriese la mitad, que por lo menos uno viviese. Eso sería lo primero. Y una vez tomada esa determinación, ¿cómo? ¿Cómo conseguir? Según las tres éticas que vimos, bueno, sí, según las tres, porque vimos el eudemonismo. ¿Qué piensan ustedes que diría Aristóteles que tenemos que hacer? Yo soy consciente de que no tienen todos los recursos, por lo tanto sus tiros van a ser muy aproximados, van a hacer lo que puedan. Si quieren investigar algo más, investígalo por curiosidad, no nada más. ¿Qué diría Aristóteles? ¿Qué solución daría Aristóteles a la parte 1 del problema y a la parte 2 del problema? ¿Qué solución daría Epicuro? ¿Qué solución daría John Stuart Mill? ¿Y qué solución? Con solución quiero decir, ¿qué nos diría? Yo no estoy queriendo decir que la solución sea buena, ni sea satisfactoria, ni les guste. Quiero decir, según la ética de cada uno de ellos, según lo que yo les expliqué que piensan, ¿qué nos contestarían si nosotros le hiciésemos esa pregunta? La única diferencia es que lo están contestando ustedes según lo que saben.
Esa es la diferencia, ¿no? Lo de solución es un decir, es según el método que nos propone, si quieren cambiarlo de esa manera, según el método que nos propone John Stuart Mill o que nos propone Kant, da igual. Tenemos este problema según el método que él tiene para tratar los problemas de la acción moral. ¿Qué nos diría que tendríamos que hacer? ¿Y por qué? Obviamente, ¿no? Porque ven que ellos explican el por qué. Vale. Claro, es que es un clásico. Tienen que decidir. Primero, fijaros, han tomado la decisión de que alguien va a morir y alguien va a vivir. O sea, ya han tomado la primera decisión. Pero esto ha sucedido. Les aviso cuando fue el tsunami, no me salía la palabra, perdonad, cuando fue el tsunami aquel tan grande en el sudeste asiático, pues una madre o un padre, no recuerdo, yo la verdad es que yo no soy nada morbosa, ¿no? Y los detalles no los recuerdo, sinceramente. Tenía en esa corriente, ¿no? de agua, pues tenía a sus dos hijos, no sé, hijos, hijas, no importa, de la mano, y se le escapaban de las manos, y o soltaba uno para agarrarlo con las dos manos al otro, o se le iban los dos. Y eso era lo que había. ¿Vale? Hay una película que es un clásico, ¿vale? Que es una película maravillosa. Y el libro es un tocho inmenso, maravilloso. Yo primero vi la película, ahí conocí a la actriz que para mí es maravillosa, también hermosa, Meryl Streep, que va ganando y ganando y ganando con los años, ¿no? Que se llama La decisión de Sophie. Y realmente fue hace muchísimos años, yo estaba estudiando la carrera todavía. Me acuerdo que quedamos en el cine cuando se encendieron las luces, seguíamos todos ahí. Mira que aquí en España hay mucha costumbre de que en cuanto termina la película no se esperan los créditos ni nada, que la gente ya se levanta y se va. Y sin embargo quedábamos ahí impactados, ¿no? Todas y todos. Bueno, siempre hay alguien que se levanta, obviamente. Con aquello, ¿no? Y con aquella imagen final de aquella mujer que tuvo que tomar una decisión terrible, ¿no? Y muchos años después, porque leí críticas de que el libro era muy bueno, lo leí y la verdad el libro es un libro muy gordo, pero que tú dices, por Dios que no termine este libro, que no termine, porque es muy bueno, muy bueno. Supera con mucho a la película. Noah, es tuya la decisión, pero quiero decir, el ejercicio aquí no es, el ejercicio no es lo que tú digas, el ejercicio es, ¿qué diría Aristóteles? ¿Qué diría Epicuro? ¿Qué diría Stuart Mill? ¿Y qué diría Kant? Lo que tú pienses, eso no importa. ¿Qué dirían ellos? ¿Vale? Es como si yo te pregunto, un niño tiene 4 caramelos y otro tiene 2, le quito los 2 caramelos al niño que tiene 2 y se lo doy al que tiene 4. Y tú me dices, pues eso está mal. Y yo te digo, oye, yo te estoy diciendo que me hagas la resta y la suma, no que me digas si está bien o está mal. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Yo entiendo que está bien que se coloquen en el contexto para poder así ir calentando máquinas y ver qué es lo que... porque esa es nuestra vida, ¿no? El tener que tomar decisiones. Miento, digo la verdad, según las consecuencias,
De ahí la importancia de esto, de aquí. Haber sido realizada voluntariamente. Esta persona que soltó a uno de los hijos, ¿lo hizo voluntariamente? Pues dice, sí, podía no haberlo soltado, haber dejado que los dos se le fueran de las manos. Joder, a ver, no sé, yo creo que es un poco discutible, ¿no? Y con conciencia de los efectos, ¿no? Visteis que no... A ver, la definición intenta ser lo más objetiva posible dentro de lo que se puede. Porque veis que el terreno es un terreno resbaladizo y muy difícil. Yo creo que mucho más difícil que resolver ecuaciones matemáticas, que para mí es un imposible, y cuestiones de la física y todo lo demás. Pero los seres humanos seguimos ahí en ese intento. Recuerden de la primera clase cómo la comenzamos, y cómo la comenzamos hablando de ese protocolo, ¿no? De que se supone que van a ser científicos. Yo creo que se olvidaron de que tienen que hacerlo éticos también, ¿no? Personas que saben de estas cosas. Precisamente para eso están los comités de bioética. Nosotros íbamos a tener una charla ya en mayo de una persona que está en un comité de bioética. Y que bueno, obviamente le escribimos para ver qué tal estaba y está en medio de toda esta vorágine. Y la descripción que él da es de dantesco, ¿no? Lo que está sucediendo. ¿Entendieron en qué consiste el ejercicio? En que ustedes no digan lo que ustedes piensan, sino que intenten decir, según cada uno de los filósofos, cómo ellos dirían que tienen que resolverse cada una de las dos partes de la pregunta. Una, si decidimos algo o no, si decidimos que alguien se muera o no, o decidimos no darle la oportunidad de vivir, o como le queráis llamar, porque esos eufemismos, ¿no? Y segundo, en el caso de que se decida, ¿vale? Que sí, que va a haber que sacrificar a alguien para que no se pierda el colectivo, ¿no? La totalidad. ¿Quién y cómo? Porque es quién y cómo. Hay que decidir eso, según lo que diría Aristóteles, acordaros, según lo que diría Epicuro, según lo que diría John Stuart Mill y según lo que diría Kant. De pronto lo que encontráis es que con los datos que tenéis decís, no, a mí yo no veo ninguna, no encuentro ninguna pista, ¿no? O como en el caso que yo les puse de los 4 caramelos y los 2 caramelos y yo les enseñé a multiplicar. No, con lo que nos enseñaste esto no se resuelve. No, porque para hacer ese ejercicio de yo le quito 2 al niño y le doy al que tiene 4, yo les tengo que haber enseñado a sumar y a restar. Y si, por ejemplo, cosa imposible, quiero decir, les enseño a dividir y a multiplicar, ese ejercicio no lo pueden resolver. Entonces, de repente, esta gente no, en su ética no previó esto o no puede solucionar esto. La cuestión está en que lo busquen, ¿vale? Búsquenlo, denle vueltas y a ver si encuentran algo ahí que pueda contestar estas cosas y quedamos para el próximo día. Vale.